Hola y bienvenido a un nuevo Amphera Tips. Mi nombre es Andrés y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer este canasto de alambre utilizando principalmente la herramienta de Project. Bueno, para hacer este proyecto vamos a utilizar herramientas que vimos en tutoriales pasados. Una de las herramientas que vamos a utilizar es toda la parte del array. Vamos a utilizar el Polar Array y el Array Along Curve. Vamos a utilizar también nuestra herramienta Revolve, que fue la que vimos en el tutorial pasado, y principalmente vamos a utilizar la herramienta de proyección de curvas. También vamos a utilizar un poquito el Record History y bueno, eso es todo. También pues obviamente líneas, curvas, arcos, bueno, todo esto ya ustedes lo saben manejar si han seguido nuestros tips. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo documento de Rhino y vamos a crear unas líneas de referencia sobre las cuales vamos a dibujar el resto de la forma. Entonces para eso nos vamos a nuestra vista frontal y vamos a crear unas líneas de referencia desde el punto 0, una línea horizontal que va a tener 50 milímetros y con un ángulo. El ángulo se coloca utilizando la tecla menor que, lo colocamos de 50 y le damos enter. Entonces ahí ya nos bloquea el ángulo. Le damos una extensión de 80 milímetros y nos tenemos estas líneas de referencia. Ahora lo único que nos queda hacer es redondear esta línea un poquito. Entonces, para no ponernos a modificar los puntos de control, simplemente vamos a crear un arco entre las terminaciones de esa línea. Vamos a más o menos darle una curvatura y ya cuando tenemos el arco, con la tecla F10 ponemos los puntos de control y borramos el punto de control de la parte superior. Entonces nos quedan básicamente estas dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical que está curvada. Vamos a utilizar esas dos, las vamos a unir y con la herramienta Revolve vamos a crear una especie de taza que nos va a servir de base para colocar el resto de nuestros elementos. Entonces sobre el eje vertical vamos a crear una taza que tenga toda la circunferencia. Nos queda algo como esto y pues básicamente esa es la estructura a la que le vamos a pegar nuestros alambres. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear unas líneas también de referencia con nuestro proyecto prendido. Esas líneas de referencia van a ser nuestra guía para colocar las diferentes capas de formas que nosotros vayamos a utilizar. Entonces hacemos una línea hacia los dos lados desde el centro en la parte superior y siguiendo una línea guía que va desde la parte superior hasta la parte inferior vamos a crear un array. Entonces sobre esta línea creamos un Array Along Curve utilizando nuestra línea guía. Le decimos que queremos 4 unidades o 4 ítems, le decimos OK y él nos genera esas 4 líneas con una separación idéntica entre cada una superior, una inferior y dos en la mitad. Ahora ya con estas 4 líneas nosotros tenemos digamos dividida nuestra taza en 3 partes iguales. Entonces vamos a utilizar esas 3 partes iguales para empezar a hacer nuestras formas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un polígono que va a ir desde la parte superior hasta la parte inferior de esta primera sección. Entonces para crearlo a partir de esta mitad vamos a presionar la tecla Contour, le damos Between y él nos va a decir listo, entre qué unidades o entre qué puntos quiere que yo empiece a dibujar ese polígono. Entonces yo le digo bueno, entre este punto y este punto, y ahí nos queda el centro exacto en el cual nosotros podemos hacer nuestro polígono y nos queda justamente en el centro de esa sección. Ahora vamos a copiar
el polígono, ya que todas las secciones son iguales, lo copiamos en estas tres partes de acá. Perfecto. Ahora lo que necesitamos hacer es empezar a crear un trazado de ese mismo polígono y que se nos repita a lo largo de toda esta superficie. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es utilizar esta nueva herramienta. Antes de proyectar o de empezar a utilizar nuestra línea o nuestra nueva herramienta que se llama Project Curves, vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a repetir este elemento alrededor de toda esta forma que tenemos acá. Entonces, como este elemento tiene una línea acá repetida, lo primero que tenemos que hacer es quitar esa línea. Entonces vamos a explotar el elemento, quitamos esa línea y lo volvemos a unir. Ahora la podemos borrar y nos queda algo como esto. Entonces, una vez que yo tengo esta herramienta o esta forma así ya recortada, la puedo proyectar sobre mi superficie. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Con el Record History prendido, ya van a ver por qué prendimos el Record History, le digo que esta línea la proyecte sobre esta superficie. Le digo OK o Enter y vamos a ver que nos creó una proyección de ese elemento sobre la línea que tenemos o sobre la superficie que tenemos nosotros ya al comienzo. Entonces vamos a borrar uno porque no lo necesitamos, solo necesitamos esta, y con esta nuevamente, con el Record History prendido, vamos a hacer un Polar Array. Desde el centro del elemento seleccionamos el Polar Array, le decimos número de ítems, no sé cuántos van a ser, entonces vamos a crear más o menos 22. Vamos a ver qué tal se ven. Vemos que son muchos, entonces vamos a crear 20. 20 ya se ve un poco mejor, pero aún queda sobrepuesto. Vamos a colocar 18, listo. Ya quedó con 18 más o menos, digamos, en el lugar que necesitamos que quede. Sin embargo, si se dan cuenta, la unión de estos dos elementos no es exacta. Entonces para eso fue que utilizamos el Record History. Entonces yo le voy a dar OK, y sobre el elemento base, que es este, o sea, es el primer elemento que nosotros dibujábamos, que luego proyectamos y que luego le dimos el Polar Array, a este elemento le vamos a modificar los puntos de control. Entonces prendemos los puntos de control con la tecla F10 y nuevamente desde nuestra vista frontal vamos a ir a analizar qué es lo que está pasando. Si nosotros nos damos cuenta, este necesita correrse hasta la mitad, igual que todos los otros 4 puntos. Entonces vamos a hacer unas líneas de referencia entre esos dos elementos, entre esas dos esquinas que no empatan perfectamente. Tenemos ya nuestras 4 líneas y lo único que tenemos que hacer es ahora mover esos puntos de control hacia el centro de esas líneas. Como nosotros teníamos el Record History prendido, cuando nosotros movamos el punto de control del elemento base o del elemento, digamos, original, se nos van a mover todos los elementos que nosotros teníamos en el escenario de trabajo. Ahí vamos a mover estos y movemos los del otro lado. Acá, si se dan cuenta, ya esto se une perfectamente, solo nos falta este. Le decimos mover y si nos damos cuenta, ya todos los elementos nos empatan o nos cuadran de acuerdo a la forma que nosotros queríamos colocar desde el principio. Entonces ya tenemos todos los elementos colocados alrededor y ya sabemos cuál es la medida exacta que necesitamos que tenga este elemento que tenemos acá, o este polígono que tenemos acá. Vamos a borrar todas esas líneas, ya solo nos queda quedarnos con el elemento base, y el resto de estas líneas que creamos acá las vamos a borrar porque ya no las necesitamos. Entonces nos queda básicamente esto, que es este elemento proyectado acá y corregido en sus dimensiones para que cuando nosotros hagamos el array nos quede exactamente bien cuadrado y no haya, digamos, problema de una curva que nos quede mal colocada.
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es crear, pues digamos, lo que sería el cuerpo de ese elemento. Luego empezar a darle tridimensionalidad al elemento. Para ello vamos a crear un tubo que se llama pipe con round cups, o tubo con las esquinas redondeadas, y vamos a seleccionar esa herramienta y vamos a seleccionar la curva que tenemos acá. Acá él nos dice que nos dé un diámetro, o qué tan gordo quiere que haga yo ese tubo. Entonces le voy a decir que lo quiero de 1.5 milímetros de diámetro. Enter en cada lado, y finalmente tengo mi elemento tridimensional ya listo. Ahora me imagino que ya saben lo que hay que hacer. Vamos a volver a coger solamente el elemento tridimensional y le decimos Polar Array nuevamente. Ya sabemos que son exactamente 18 ítems, porque esos son el número de ítems que teníamos cuadrados, y le damos Enter nuevamente. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, y lo único que nos resta hacer es unir todas estas formas, o sea, darle unión booleana acá, ¿sí?, para que todo esto se nos empiece a unir una a una, ¿por qué lo hacemos uno a uno? Para que de pronto Rhino no se vaya como a confundir o a explotar de tanto procesamiento, pues. Entonces yo prefiero cogerlas de A1, de A2, de A1, 2 y irlas uniendo hasta completar ya toda la corona. Ya si ustedes quieren, pues pueden escoger todo y darle unión booleana acá, pero pues se va a demorar bastante mientras procesa todo eso. Entonces yo realmente creo que es más rápido hacerlo uno por uno. Entonces vamos a terminar de hacer eso, y lo único que nos resta hacer es hacer exactamente lo mismo en los tres niveles. O sea, ya lo hicimos en este nivel, vamos a hacer exactamente lo mismo en este nivel, y vamos a hacer exactamente lo mismo en este nivel. Obviamente, a medida que bajamos del nivel, la corrección que hicimos acá va a ser mayor, ¿no? O sea, cada vez vamos a tener que mover un poco más este hexágono, por lo que nos va a quedar cada vez un poquito más aplastado. Sin embargo, pues el procedimiento es el mismo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y miramos cómo nos queda ya cuando esté todo terminado. Bueno, una vez que hemos hecho el mismo proceso en todos los sectores, o en todas las divisiones que hicimos, tendríamos algo como esto. Recuerden que lo único que hice fue hacer exactamente lo mismo. O sea, arreglé el hexágono que tenía como base para que se ajustara al array que había hecho de las 18 unidades. Entonces, como ven, se puede ver que el primer hexágono es más derechito, el segundo está un poco más aplastadito, y el último es el más aplastado de todos. Eso es porque pues la parte de abajo es mucho más delgada que la parte de arriba, entonces pues teníamos que ir ajustando eso. Pero básicamente es hacer el mismo proceso que hicimos con la sección de arriba en las otras dos secciones. Bueno, ya una vez que tenemos esto, podemos organizarnos un poquito y seleccionar todas las líneas y llevarlas a una nueva capa que se llame líneas. Podemos decirle acá Change Object Layer y cambiar la capa a un color rojo para que las líneas se nos distingan del resto de los elementos. Bueno, ya una vez que nos hemos organizado un poquito, lo único que nos resta hacer es la parte inferior. Entonces vamos a hacer una línea desde el centro, o desde el punto 0 hasta donde se toca acá el elemento. Vamos a mirar las líneas donde están y vamos a llevarlo hasta la intersección de el elemento que estamos haciendo con el polígono que teníamos acá. Entonces ya tenemos acá nuestra línea base. A esa línea le vamos a generar nuevamente un tubito o un pipe de bordes redondeados. Vamos a utilizar el mismo diámetro de 1.5 y tendríamos nuestro primer cablecito acá. A este cablecito le hacemos un array
de 18 unidades, ya que ese es el número mágico que tenemos desde el principio, y ya podemos ocultar todas las líneas. Básicamente tendríamos esto, podemos ocultar nuestro elemento y ya le generamos como un piso a esa parte. Ahora lo único que nos resta hacer es una especie de estrella acá en la mitad. Vamos a crearla, estrella. Desde el centro vamos a crear una estrella de cuántos lados. Entonces ustedes me dirían, no, de 18. Bueno, vamos a hacerla de 18. Si nosotros le decimos 18 lados, ¿qué pasa? Que listo, él no lo hace sobre el eje que está ahí, muy bien, pero acá en la bajada pues de la estrella, cuando estamos haciendo la forma, este pedazo nos queda sin unir a nada. Entonces la estrella la vamos a hacer realmente de 9 lados. Entonces esos 9 lados, lo mismo, lo vamos a llevar hasta un punto intermedio. Hasta un punto intermedio vamos a darle la vista superior porque nos queda un poquito más fácil. Lo llevamos más o menos hasta por acá, y la otra bajada la llevamos hasta también un punto medio. Entonces ahí vemos que la estrella lo que hace es conectarnos las dos secciones que tienen nuestras líneas rectas. Entonces va una parte en la parte de arriba, otra parte en la parte de abajo, y así nos queda un poco más organizado, más bonito. Bueno, vamos a hacerle a esa estrella el mismo círculo con el mismo diámetro. Y listo, eso sería todo. Tendríamos nuestro canasto de alambre terminado y no sería nada más. Por favor, mándanos las imágenes de las cosas que tú hiciste utilizando esta técnica. Sería muy chévere poder ver que realmente les está sirviendo esto para realizar sus proyectos. Por ahora no es nada más. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video si te ha gustado, y nos vemos pronto en un nuevo Amphera Tips.